Vamos a abrir la palabra de Dios al libro de Números, capítulo 25. Seguimos con las lecciones en el desierto. Y otra de las lecciones en el desierto tiene que ver con un lugar llamado Baal Peor. ¿Recuerdan ustedes qué sucedió en Baal Peor? ¿Alguien se recuerda? Bueno, al leerlo ahí entonces se va a dar cuenta, pero famoso lugar Baal Peor. ¿No? Bueno, ahí lo vamos a ver a continuación. Padre, gracias por darnos este tiempo. Pedimos que nos edifiques con este tema en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir si me pueden dar el control. ¿Cómo dice, hermano? Baal Peor, Canaán, dice. Sí, hermano. Eso. Si me pueden dar el control para pasar las diapositivas. ¿Lo tienen ahí? Eso, gracias. Exactamente, bueno, les voy a comenzar a contar la historia. Pues en ese trayecto del desierto iban a pasar por cerca de un país llamado Moab, y el rey de Moab se atemorizó porque los hebreos habían ganado fama, bueno, porque Dios estaba con ellos, estaban venciendo a sus enemigos, y toda la historia del cruce del Mar Rojo, etcétera. Entonces él buscaba en su superstición lograr que el pueblo de Israel fuera maldito, que hubiese alguien que lo maldijera. Me imagino que debe haber buscado brujos y de todo eso, pero sabía que había un viejo profeta, un profeta que había tenido experiencia con el Dios de Israel, pero era un profeta caído, y entonces lo buscó. Este se llamaba Balaam, y le ofreció dinero para que viniera y maldijera al pueblo. Pero Balaam le consultó a Jehová, y Jehová le dijo: no vas a maldecir a quien yo no he maldecido. Y pues le contestó al rey: no puedo maldecirlo. Pero le volvió a enviar más ofrecimientos económicos, y él seguía insistiendo hasta que Dios, porque Dios no forza a nadie. Si alguien quiere seguir un camino equivocado, Dios no te va a cerrar la puerta, ahí vas. Lo dejó irse tras ese camino. Bueno, esa es una historia larga, pero el punto es que cuando este rey no logró la maldición sobre el pueblo de Israel, porque Dios no se lo permitió a este profeta Balaam, que en realidad es como un mal ejemplo, citado aquí en la Biblia como un mal ejemplo de aquellos predicadores, líderes religiosos que se venden al poder político y económico, y entonces tuercen el mensaje de Dios por tener ganancias económicas y políticas. Entonces, este era Balaam, un apóstata. Cuando Dios no le permitió maldecir al pueblo, le dio un consejo al rey de Moab. No en estas palabras, pero porque la Biblia no saca las palabras que usó Balaam. Pero imagínense ustedes que le puede haber dicho algo como esto: te voy a dar un consejo, rey. Bueno, este pueblo está amparado por Jehová, no lo puedes tocar a menos que ellos pequen, y si ellos pecan, Dios los abandona y pueden ser castigados y derrotados. Pero ¿cómo sería la táctica para hacer que ellos pequen? Bueno, mándales mujeres seductoras y los hombres van a caer. Y exactamente eso sucedió. Y eso es lo que vamos a agarrar aquí en el capítulo 25 para darle continuidad a esta historia y sacar ahí algunas lecciones espirituales muy importantes. Nos dice número 25: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar
con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, y miren, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Quedémonos acá. El título es el engaño del placer. Y específicamente el engaño del placer sexual. Vamos a pasar de diapositiva. Antes de ir a eso, quiero llevarlos a Hebreos capítulo 3. ¿Por qué le llamamos a esto el engaño del placer? El placer nos engaña. Miren lo que dice 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto nos habla de que entre hermanos nos exhortemos, y específicamente si vemos que alguien anda mal, anda en pecado o anda como coqueteando con el pecado, nos exhortemos cada día. O sea, que lo hagamos mucho, cuando es necesario, claro, ¿verdad? Entre tanto que se dice hoy, o sea, no demoremos a hacerlo. Dice para que ninguno se endurezca, fíjense bien, por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El pecado nos engaña. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo nos engaña? ¿Qué nos dice? O sea, que cuando uno va a pecar, alrededor de eso va un engaño. Un engaño, y específicamente el placer sexual podría ser: no va a pasar nada. Una canita al aire, algo así. O yo necesito esto. Es que esto no se puede aguantar. Es que también no es malo. Hay otros en la iglesia que hacen cosas peores. O el engaño es: no, si no va a pasar nada. No, yo no estoy coqueteando. No, si somos amigos nada más. Y se está autoengañando, porque la cosa va en etapas. Y entonces si nos tardamos en exhortar a alguien, en advertirle, cuando lleguemos ya está engañado. Y ya engañado, ¿cómo saca uno a alguien de algo?
Entonces, entre tanto que se dice hoy, háganos. Ahora, no solo el placer sexual, sino que todo pecado produce un engaño. Entonces, cuando una persona quiere pecar, tiene algún argumento en su cabeza que lo lleva tras eso. De alguna manera justifica, no siente culpa, no siente temor. Aquello lo siente hasta dulce, suave. Y dice, no sé por qué yo estoy sintiendo esto por esta persona. No sé por qué, pero se siente bonito. Y pues no es malo. Bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces siente dulce aquello, siente bonito y le atrae. Y entonces quiere seguir. Pero algo le dice, no sigas. Pero hace a un lado cualquier voz de la conciencia y sigue. No, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada y solo somos amigos, ¿verdad? Y sigue. El engaño del pecado. Entonces uno se pone a pensar, estos hombres hebreos cayeron masivamente. Fueron miles los que murieron, miles los que cayeron. Dice que muchos de ellos eran de renombre, eran príncipes. Quisiera compartir algunos pensamientos acerca del engaño del placer en esto. Vamos con los siguientes puntos. Primero, placer. Estamos hablando del placer. ¿El placer es bueno o es malo? Depende de qué se trata. Podríamos decir que Dios nos ha dejado el placer para sus propósitos. Lo que pasa es que el hombre caído en el pecado está desconfigurado de los propósitos de Dios. Por ejemplo, usted siente placer al comer, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? Dios ha dejado ese placer y tendrá su propósito. Quizás que comamos, porque si no sintiéramos placer, tal vez diríamos mucho pisto se gasta. Así que nos provoca hambre, pero con hambre el placer como para estimularnos. Vaya, disfruta la comida para tranquilizarnos nuestras ansiedades, para alegrarnos un poco cada día comiendo. Claro, hermano, no se exceda también, ¿verdad? Porque también el placer puede ser bueno cuando cumple su propósito y es medido, pero ya extralimitarse se cae en la glotonería. El placer sexual también Dios lo dio para sus propósitos, de disfrutar dentro del matrimonio. Pero el ser humano desconfigurado por la caída se salta las barreras y entonces fuera del matrimonio o antes del matrimonio, cosas así. Entonces, ¿es bueno o es malo? O sea, dependiendo para qué se usted les está utilizando y a raíz de qué está surgiendo ese placer. Pero el placer tiene la característica que se vuelve adictivo y puede llegar a atrapar y a dominar todo el ser, y el hombre y la mujer quedan presos, cautivos del placer. Ahora, habiendo pues visto este caso, estamos hablando entonces del placer sexual, que es un placer muy fuerte. Las tentaciones se vuelven más fuertes en el desierto. Imagínense ustedes las condiciones del pueblo. Esos hombres caminando por mucho tiempo en el desierto, y esto parece que fue ya casi a finales de los 40 años. O sea, ya tenían bastante tiempo de estar ahí. Ok, ahí vamos. Cuando hay un vacío en el corazón, se trata de llenar. Y una buena oferta del diablo es llenarlo con un placer. Un placer que te da vida, aparentemente, ¿va?
te alegra, que lo disfrutas. A modo que sientes que necesitas ese placer, porque tu vida está muy vacía, muy monótona. Necesito que algo pase diferente. O la misma tristeza, si estás deprimido, triste, necesitas un aliciente, algo que te estimule, te alegra. El placer sexual. Entonces, estas condiciones de cuando se está en un desierto como ese, como ustedes saben, ver arena y rocas, como que surge, hey, necesitamos darnos un gustito. Y ahí aparecen las mujeres moabitas y madianitas. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no las israelitas? Podemos deducir que ellos estaban viviendo bajo ya la ley de Moisés. Y las mujeres hebreas eran conservadoras. Pero las mujeres madianitas eran, como dice, cosa seria. Eran otra cosa. Igual que en estos tiempos, hermano. Ya las madianitas y moabitas, igual que en estos tiempos, venían con poca ropa, provocativas, seductoras. Y las israelitas no, ¿verdad? Sus vestidos largos, conservadoras. Entonces, como que a los hebreos les deslumbraron esas otras mujeres. O sea, en lugar de buscar esposas, esas mujeres lo hicieron caer no en casamiento, sino que en fornicación, en adulterio, todo aquello. No era el plan de Dios. Ahora, cuando una persona se siente vacía, entonces el placer le atrae muchísimo. Trata de llenar ese vacío. Y la carne y el diablo ofrecen soluciones. Por eso, cuidado, hermano, cuando estamos tristes, cuidado cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, cuidado, porque ahí viene el diablo y estamos en un momento vulnerable. Y también no solo cuando estamos deprimidos, sino cuando estamos en el triunfo. Ahí también es un tiempo de descuido. Los ejércitos, cuando han logrado una victoria, están celebrando, están más vulnerables, se descuidan. Pero esos tiempos de desierto se vuelven una condición favorable. Sin embargo, ¿cómo llenar ese vacío? Porque todos experimentamos un vacío, no lo podemos negar, pero nuestro Dios nos ha dado la manera de llenarnos con Él, hermano. Alimentamos el espíritu, y cuando el espíritu está alimentado, confiando en Él, siente paz, siente gozo, y se le olvidan los placeres de la carne, porque está tan edificado con el Señor. ¿O no? Sí, hermano, así sucede. El que está enamorado de Jesús, pero no religioso, no forzadamente, sino de verdad enamorado de Jesús, disfruta de la comunión, disfruta de esos tiempos a solas con Dios, sale de esos tiempos a solas con Dios lleno. Claro, a veces hay luchas, no todos los días oramos de la misma manera, ¿verdad? Hay días que son días de tribulación, donde como que la fe se nos ha apagado y necesitamos volver a recobrarla, pero cuando se recobra la fe, de nuevo viene la luz. Y si tú te sientes en un periodo así de tristeza, de depresión, que no puedes salir de eso, yo lo que te aconsejo es que te encierres con Dios hasta que salgas de eso, hasta que Dios te dé la victoria, hasta que venga la paz a tu corazón, la renovación de la fe, las fuerzas en Él que las has perdido. Métete con Él y entonces Él te va a llenar. Pero mientras eso no suceda, la tentación sexual va a ser fuertísima. Puede ser, no en todos, pero en muchos es una tendencia, y más en el varón. La tentación sexual se va a volver muy fuerte por ese vacío que estás experimentando. Entonces el placer sexual va a ser como una anestesia, como una droga para anestesiar tu dolor que tienes en tu alma,
pero eso Dios lo puede llenar y sanar. Ese es el medio que debe de ser. Y dices, bueno, y especialmente los jóvenes, ¿va? Que eso se vuelve una cosa muy fuerte. Espérense hasta tener su esposa, ¿verdad? Entonces, pídele a Dios. Dios sabe que en esa área pues necesitas, pero mientras eso se llega, tu necesidad va a ser llenada por Dios. Llénala en Dios. Es capaz, sí se puede, cuando Dios es tu todo. Pero si no la estás llenando con Dios, vas a tratar de llenarla de otra forma, y entre ellas va el placer sexual. Ahora, otra cosa, el placer sexual puede ser muy fuerte como para arriesgarlo todo. O sea, una persona se vuelve enloquecida. O sea, aquellos animales que andan en brama, ¿verdad? No responden a nada. Que los perros en brama, ahí anda el montón detrás de la perra y se salen de la casa, se le sueltan a los dueños. ¿Y qué se hizo? Firulay, a saber, se perdió como por una semana y después regresa todo mordido, todo lleno de mozotes, todo orinado. O sea, los otros perros lo hicieron pedazos, pero nadie lo pudo detener. Hermano, eso es también en los seres humanos. Y ustedes pueden ver esto de esta manera. Nos describe lo que acabamos de leer, cómo dice que está Moisés, el propio Moisés, y los ancianos de Israel están en el centro del campamento llorando, entristecidos de lo que está sucediendo, porque ellos saben también las consecuencias que han de venir. El pueblo de Israel ha perdido el poder espiritual, y eso no se va a quedar así. Y la tristeza de lo que está sucediendo, y se recuerdan qué dice aquí que sucede en ese momento que ellos están llorando. ¿Alguien se acuerda de lo que leyó? Alancearon a uno, ahí va. ¿Pero por qué? Porque este hombre dice que vino descaradamente con una mujer de las manos, y a ojos de todos se metió en una tienda a tener relaciones con una mujer. ¡Wow! Ya ni se escondía. O sea, él no estaba consciente de las consecuencias que le iban a venir a su vida. Tan contento, tan relajado, sin ningún sentimiento de culpa ni nada, que estaba arriesgando todo. Y es donde viene el sacerdote Finés, agarra una lanza, se va detrás de ellos y dice que los mató a los dos, los alanceó. Que da la impresión que en el momento que están teniendo el acto, les traspasó la lanza y a los dos los mató. Ahora, Dios dice que Él hizo expiación por los demás. Ahora, estos, digamos, hombres estaban tan atrapados que ya no razonaban. Y así es. Alguien atrapado en el placer sexual no razona. Y esto es lo que se produce a lo que la Biblia le llama esclavitud. El que hace pecado, esclavo es del pecado. O, en otras palabras, adicción. Entonces se vuelve una adicción al placer sexual. De ahí viene pornografía, la misma fornicación, adulterio, y ya una vida secreta que cada vez va metiéndose en más riesgos y va cada vez peor. Y su vida espiritual, nada, o sea, se apaga. Ya no siente entusiasmo por Dios, ni ora, ni la Biblia, y tal vez intenta leer la Biblia, se siente culpable, no le estimula para nada, y empieza a inventarse excusas contra la iglesia, contra los cristianos, porque siempre alguien que está dominado por un pecado de alguna forma justifica lo que hace. Y no le gusta oír los mensajes que hagan referencia a estas cosas. Él quiere vivir su vida porque está atrapado en esa esclavitud. Y no se reflexionan los estragos que se está causando a la otra persona, a su propia vida, y lo que puede llegar a suceder si se destapa la cuestión.
Entonces hay una osadía que da el pecado sexual y atrapa en una esclavitud. Y ahí tenemos hombres adictos al sexo, mujeres también, pero es como más frecuente en el varón, y que ya vivieron toda una vida, ya son viejos, pero todavía siguen adictos, y ya son viejitos, y se les llama viejitos verdes, ¿verdad? Que siempre se le quedan viendo a las cipotas y no lo dejen ahí porque están queriendo tocar a las cipotas. O no, así sucede, hermanos. Ni siquiera no se dio ya gusto suficiente, ya. No, todavía no, o sea, no se sacia nunca. Se va a la tumba y yo he visto, hermano, gente pero ya enferma, que ya se sabe que está terminal y todo, y enamorando a las bichas y ofreciéndoles y toda cosa. Qué triste, ¿verdad? Da dolor ver a alguien que ya no puede nada, pero está atrapadísimo en esto. Llegó un anciano a la iglesia cuando estábamos allá en camino en la calle Montserrat, y al final yo le hablé de Cristo. Era alguien que yo conocía, pero tenía muchos años de no verle, y entonces se puso a llorar el anciano y me dijo: mire, es que yo tengo un gran problema, me dijo. Fíjese que yo solo en sexo ando pensando, y solo imaginándome mujeres. Wow, dije yo. Si el hombre murió poco después, o sea, ya no duró mucho, estaba bastante anciano, pero se puso a llorar. O sea, me daba la impresión que él se sentía ya mal de vivir así, pero que no podía salir de eso. Ya no podía hacer nada, pero en su mente estaba él atrapado, porque así vivió toda su vida, desde su juventud. Entonces no podía salir de eso. Jesús dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es una gran tristeza, ya no es una alegría, sino que está destruyendo la vida de un hombre. Me dio compasión. La historia es que un tiempo después aceptó a Cristo. Me llamó su hija y me dijo que él tenía pecados que confesar, que creía que Dios no se los podía perdonar. Y bueno, y fui y me los confesó. Su hija estaba por ahí. Uy, papá, pero ¿qué es lo que usted ha hecho? No, pensé que usted... Yo le déjelo porque él está confesando, o sea, él quiere sacar eso, él quiere ser libre de eso, ¿verdad? Gracias a Dios recibió a Cristo, ¿verdad? Y disfrutó el perdón. Pues me hacía preguntas, yo le respondía, y gracias a Dios él disfrutó el perdón de Dios y entendió la gracia de Dios. Pero a lo que vamos, que ¿cuántos mueren así? Y es porque de jovencitos comenzaron una carrera, y aún hasta de niños, ¿verdad? Y no pudieron salir. Solo Cristo libera, hermano. Así que el hombre vacío, esto es lo que busca. Ya no da vergüenzas, él se defiende, hace chistes de eso, alardea delante de los demás. Y ustedes ven las pláticas. Yo trabajaba en un tiempo en un taller del gobierno, ¿verdad? Yo cuidaba ahí una bodega y ahí estaban los mecánicos y los motoristas. Oía las pláticas de ellos, solo de sexo y de lo peor que ellos podían hacer, alardeando delante de los demás. Esa es nuestra cultura salvadoreña, hermano. La cultura del varón. Se han cometido tantos errores. Este país, yo creo, está con maldiciones generacionales. Las cosas que han hecho los abuelos pasan a los hijos, a los nietos, y así va todo aquello, hermano. Pero mucho tiene que ver con el sexo. Y imagínense usted tantos hijos regados, como se dice. Los hombres lo llegan y los dejan. No todos, ¿verdad? Pero eso existe mucho. ¿Por qué? Porque atrapados en el placer sexual, van destrozando vidas, gente, sus propias vidas, deforman su carácter, se tienen que ser mentirosos, tienen que fingir, volverse malvados para poder seguir tapando su pecado. Cuando Dios trae a alguien, lo confronta, lo humilla,
porque es la única manera de sacarlo. Que hay que tomar decisiones radicales. Miren lo que hizo el sacerdote. Parece drástico, ¿verdad? Pero ustedes saben que lo que sucede en el Antiguo Testamento es simbólico. Son hechos verídicos, pero que tienen encerradas verdades espirituales que se van a entender mejor en el Nuevo Testamento. Y uno ve drástico que el sacerdote haya ido y clavó a los dos con la misma lanza. No, pero muy sangriento aquello, ¿por qué no mejor lo llamó y lo regañó o algo, verdad? O se casan o algo así. Claro, eso en nuestros días no se haría, no se procedería así, pero Dios nos da esa historia mostrándonos qué es lo que se merece. O sea, si en el Antiguo Testamento era algo radical, una escena radical, ahora tenemos que tomar la lección espiritual de eso. Entonces, no vamos a ir con una lanza a matar a alguien o un machete o algo, por algo así. Pero hemos de entender que hay que tomar una decisión tan radical como para lograr salir de algo así. Entonces, cuando un hombre quiere salir de esto, tiene que tomar decisiones drásticas, como voy a borrar mis teléfonos de las que conozco, me voy a cambiar de casa, yo no sé qué será. Pero si no toma decisiones radicales y siempre mantiene algo, un jueguito, olvídense, porque esto es muy fuerte, ¿verdad? Si alguien dice, no, si solo la voy a saludar porque hoy es su cumpleaños, ya tengo como 6 meses de no llamarla, no, pues yo ya nada, no se engañe, se sigue. Se tenía que matar a ese hombre y a esa mujer y a otros, o si no, no se hubiera compuesto ese pecado ahí en el pueblo de Israel, aunque parecía sangriento aquello. Ahora no lo vamos a hacer así, pero sí una decisión radical allá en el interior de cada uno, ¿verdad? Y porque el hombre pues está sumamente atrapado y se alardea con estas cosas. El propósito del diablo es debilitar espiritualmente. Si el rey de Moab no pudo maldecir al pueblo de Israel, lo iba a debilitar espiritualmente por medio de esas mujeres. Entonces fue una astucia, un truco que utilizó. Miren, hermano, el pueblo de Israel, Dios lo apoyó, y por medio inclusive de Balaam, cuando Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, ustedes que han leído la historia, dice que no podía, sino que Dios en lugar de maldiciones le ponía bendiciones al pueblo de Israel y lo trataba con tanto amor y decía cosas tan amorosas para el pueblo de Israel, que el rey de Moab le dijo, le hizo con las manos, ¿qué estás haciéndole? Si yo te he traído a maldecir al pueblo, no a estarlo bendiciendo. Pero le dice, es que no puedo maldecirlo, Jehová no quiere, no puedo. Miren cómo Dios honraba al pueblo de Israel, cómo lo tenía. Eso significa, hermano, que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, que Dios no nos quiere arruinar, y el diablo lo sabe. El diablo sabe el potencial que tenemos como hijos de Dios cuando estamos en las manos de Dios. Pero el punto que él quiere lograr es que no estemos en las manos de Dios. Soltarnos de él y atraparnos para neutralizarnos, y así neutralizados no vamos a servir a Dios. No lo vamos a servir como se debe. Dios lo quiere derrotar a usted, hermano, y a usted, hermano, pero tiene trucos, y a eso le llama el ardid de los moabitas y de los madianitas, el truco que hicieron. Va al peor. Así que el poder espiritual está en que usted dependa de Dios, y la debilidad espiritual está en que usted no dependa de Dios, sino de sí mismo y de su propia carne. Lamentablemente,
Y esto es la derrota muchas veces de la iglesia, de que los cristianos, no todos, pero cristianos prefieren más su propio placer y ahí se desconectan de Dios. Y no solo placer con relación al pecado sexual, sino que hay otros pecados también. Pero la cultura del placer, de los sentimientos, de las emociones, de la entretención. Creo yo que el entretenimiento es uno de los dioses de este siglo. No es que no hay que entretenernos, claro, pero siempre hay algo que nos lleva a medir que esto no se transforme en aquello que yo le doy toda mi vida. Que me quedo en la casa porque siento placer en quedarme, comer, ver películas y no voy a la iglesia. Porque siento placer, más placer en entretenerme que en las cosas de Dios. Te vengo a la iglesia aburrido y veo, o sea, lo estoy diciendo yo, pero no se trata de mí, sino que como en un supuesto, ¿verdad?, de un cristiano que piense así. Me aburro en la iglesia, pero vaya a su entretenimiento y sus diversiones, ahí se muere por eso. Es uno de los dioses de este siglo, el entretenimiento. Hay que entretenernos un poquito, ¿verdad?, pero no darle el grado de Dios. Ser amigos, pero no ir por sus caminos. ¿Cómo mezclarnos? Aquí el problema fue que ellos se mezclaron con mujeres que Dios les había dicho que no se mezclaran con los pueblos de alrededor, porque iban a aprender a adorar a los dioses de ellos. Lastimosamente así sucede. Y Dios les dijo: no hagan parentesco, no tomen a sus hijas como esposas, porque los van a hacer caer. Y efectivamente esto está sucediendo. Después de la fornicación, lo que hacían era que las mujeres los llevaban a inclinarse ante los dioses falsos. Ahí como que los llevaban como que eran chuchitos amarraditos, entregados a los dioses falsos. Eso sucede con el cristiano aún hoy en día. Los dioses de esta época, entregados, adorándolos, siendo que fueron hechos por Dios para adorarlo a Él, al verdadero Dios. Pero no nos hemos de mezclar con los inconversos. Sí, hay que hacer amigos para ganarlos para Cristo, pero no para irnos tras ellos, como que en lugar de yo ganarlos para Cristo, ellos me ganaron. No es así el asunto. Miren lo que Dios le dice a Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Un Dios misericordioso. Yo te restauraré, yo te bendeciré, te ayudaré, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, no puedo evitar que estés entre lo vil. Vas a vivir entre gente vil, en un mundo vil. Vas a vivir en medio de eso. Pero lo que quiero es que entresaques lo precioso de lo vil y hagas diferencia. Esto es vil, pero vivo aquí en medio de un mundo de este tipo, pero voy a sacar lo precioso de lo vil. Y dice: serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros tenemos que tener esa misión bien definida, que estamos aquí para alcanzar a los no creyentes, pero eso requiere firmeza en nuestra parte, testimonio. Algunos se van a convertir a los años, pero ellos van a tratar de convertirnos a lo que ellos sienten y lo que ellos quieren y lo que ellos piensan. Y te van a ofrecer, y este mundo te va a ofrecer. Ten cuidado con lo que ves en la televisión. No es sagrado todo lo que se ve en la televisión. Hollywood, aunque sea deslumbrante, ahí hay mucha pantalla, mucha imagen, pero no realidades. Miren esos artistas. Allí aparecen en las películas y terminan como héroes. Y uno dice: qué bonito sería ser como uno de esos artistas, famoso, tener dinero, todo les va bien. Y así da la impresión. Pero miren sus vidas reales. Ahí en internet se encuentran las vidas reales de ellos, los grandes problemas que tienen. Qué tristeza, qué desgracia. Unos
adictos a las drogas, otros con problemas de carácter serios, matrimonio tras matrimonio, y terminan solos, mal, derrotados, trastornados. Entonces, no es lo que Hollywood pone. La verdad es lo que nuestro Dios nos dice, que Él tiene experiencia ya en tratar a la humanidad desde hace siglos y siglos, y delante de Él no hay pantallas, no hay apariencias. Si quieres ser sabio, si quieres vivir en paz y en los propósitos de Dios, tienes que saber cómo relacionarte con el mundo. Tú estás aquí para ganarlos, no para adoptar sus valores y vivir como ellos. Por eso se llama santo, apartado para Dios. Vamos a orar en este momento. Padre, gracias te damos. Pido que bendigas a los hermanos presentes y los que están viendo por el Facebook, Padre. Bendícenos, Padre. Siempre la preocupación por las actitudes de los hermanos, que no se enfríen. Te pido que influyas en ellos. Nosotros los pastores no podemos cuidar a cada uno todos los días, ni podemos hacer cambiar a nadie. Predicamos, hablamos, aconsejamos, enseñamos, pero solo tú puedes influir en los corazones. Tú que conoces la vida íntima de cada uno de nosotros, Padre, ten misericordia y sigue tratando con cada uno, Señor. Y llévanos a avivamiento espiritual, a entrega de nuestro ser, a dependencia de nuestro ser, dependencia en ti. Aviva esta iglesia en tus caminos. Levanta más líderes, Padre. Obra de una forma especial en todos, pero de una forma especial en los jóvenes, Señor, que están expuestos a tanta influencia, pero sus mentes están jóvenes. Son sencillos en muchos sentidos. Están propensos, no han tenido experiencia, Señor, y pueden ser muy fácilmente tentados. Guárdalos, ayúdalos en todo este camino, en las tentaciones sexuales, guárdalos, Padre. Y si algunos ya cayeron, están atrapados en vicios sexuales, Padre, te pido que actúes en ellos y los levantes, Señor. Tú que conoces la intimidad de sus corazones y de sus vidas, te pido que los ayudes y los saques adelante, Padre, y los rescates ya de las ataduras que tienen, Señor. Yo no solo te pido por los jóvenes cristianos, sino que inconversos que andan ahí en el mundo, Padre. Obra en ellos, provoca conversiones de miles de ellos que vengan a ti, Señor. Danos oportunidad de poder ayudar a otros jóvenes y aconsejarlos, Padre. Gracias. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.